Bienvenidos amigos de la vieja guardia, aquí Ravenford y seguimos jugando Alone in the Dark. En el último capítulo salimos ya del ático y comenzamos a explorar más abiertamente la mansión. Y nos encontramos con varios monstruos que parecen invencibles. Pero hay una cosa que me está tocando un poco las narices. Y es que yo recuerdo que este enemigo de aquí, el pirata patapalo que hay aquí, se podía vencer con la espada, no con armas de fuego. Lo tengo en la memoria esto. Au. Au. A ver si puedo. Venga. ¡Angar! ¡En guardia! ¡Au! Ah, mira, le he dado, pero creo que me mata. Ay. Primera muerte. Ah, nos vemos la animación de muerte. Que también estaba chula. La música era diferente en la versión floppy. Era una musiquita más extraña. Pero la versión CD con sus voces está bastante bien. Bueno, hemos perdido. Continuar juego salvado. Ravenford 2. Volvamos a por el pirata. O a lo mejor tendría que buscar un poco de energía. A ver. Vamos a la habitación del pulpo. Creo que en la habitación del pulpo podemos encontrar algo de energía. Hay que entrar también en esa habitación otra vez. En la habitación de la librería no. ¿Dónde estaba el pulpo? Ahí. Es que no sé si el pulpo sí que no sé si era derrotable o no. Creo que no era posible derrotarlo. Era posible distraerlo. Pero no derrotarlo. A ver, aquí. ¿Encuentras una jarra? No creo que sea derrotable. Usar, abrir, buscar. ¡Ah! Perfecto. Salgamos de aquí ya. ¡Salgamos de aquí! Salgamos de aquí. Perfecto. Un bote. A ver. Un botiquín. Abrir, buscar. JH. Ok. De acuerdo. Frasco. Comer, beber. 30 puntos, oh Dios. Esto está muy bien. Creo que voy a salvar. Soltar, poner. De 10 puntos a 30 puntos está muy bien. Luego tiene que lanzar. Que le den. Vaya mierda lanzamientos haces, Carby, por el amor de Dios. Esto es una jarra. Quiero saber dónde va esta jarra. A ver. Lo he puesto en muy mal lugar este botiquín, este pote. Me voy a tener que ir aquí. Pero creo... A ver... Ay no, por ahí se baja. A ver... Perfecto. Sigamos... A ver, había un barril con agua. Es que... dejar... No me interesa. Ese barril con agua. Jarra, usar. Llenas la jarra, perfecto. Dejar.
Jarra con agua. Voy a comprobar acciones. Beber. Buah, son aguas estancadas, vale. De acuerdo, no iba a ser tan bonito. A ver. Jarra, usar. Otra vez. Tenemos la jarra. De acuerdo, no es para esto que quería, no la quiero para beber, pero iba a decir, a ver si esto... Esto no había probado nunca. Pero me lo imaginaba, que no recuperaría energía en nada. Pero esto nos sirve para el cenicero que echa humo. Ese cenicero que echa humo... Vamos hacia allí. Y ahora, usar. Vertes el contenido de la jarra sobre el cigarro. ¿El humo desaparecerá? Sí. Vale. Perfecto. Aquí hay otra puerta. En un momento encuentras un mechero. Coger. No sé para... Bueno, no, para encender, imagino. A veces usas cerillas. No quiero luchar. Acciones, saber buscar. Encuentras un disco. Encuentras un libro. Otro libro, veamos. ¿Qué nos dice este libro? Memories, by Alistair Boleskine. Printed in London, A. Machen, editor, 1833. It was during a conversation with G that one first heard of the New England fishing village of I. The area was apparently the ideal place from which to witness unusual phenomena in space. The quality of the air, along with the conjunction of several favorable factors, made one impatient to get started. Having gleaned what information one could from the British Museum, one set off with all haste. Innsmouth. One's work on space and comets in particular had met with a warm response, and one thought it judicious to include several original sketches of the phenomenon, sketches which one felt were sure to arouse a great deal of keen interest in the scientific circles of 1834. One refers naturally to the passage of Halley's comet. Editor's note. Lord Boleskine's memoirs end at this point. Who knows what extraordinary contributions he might still have made had he not succumbed during his visit to New England to dementia, followed by an early death in St. Andrew's Hospital. O sea, bueno, ha terminado con todos los que se encuentran con los mitos de Cthulhu. Bueno, no nos sirve más. A tomar las memorias. ¡Joder, Carby! ¡Lanza un poco más lejos! Vaya mierda, abrazo. No me extraña que nos pueda el pirata. Está cerrada. Necesitaré una llave. Y aquí... Aquí no necesito llave ya. Y ahí está mi rival, el pirata patapalo. Este pirata patapalo yo voy a luchar con él porque tengo de restablecer mi honor. Pero antes voy a salvar. Voy a restablecer mi honor. Yo recordaba que este pirata se puede vencer con la espada. Que no es fácil. Pero es posible. Ahora. ¡Au! ¡Au! Bueno, le he vencido. ¿Qué coste de energía? 24. Bueno. Hay peores. Tenemos una llave nueva, que creo que es la llave de aquí. La puerta está cerrada. Llave, usar.
Vale, ahora ya no tenemos que pasar por las arañas para volver hacia allí. Entonces, si necesitamos matar a este tío, las arañas tenían que ser cogidas antes. Está cerrada, pero imagino que la llave abre esto. ¿O no? Llave de la sala de baile, usar. No, esta llave no abre esta puerta. Vale. No abre esta. ¿Qué es eso de ahí? ¿Es otro libro? ¡Sí! ¡Otro libro! Vamos a aficionarnos mucho a la lectura. A ver, ¿qué dice este? Daemonia Particularis, Signs and Rituals, by Heinrich Cassel, Ring Publications. The ritual of invocation demands that the officiant be pure. We have already described the complex operations to be followed in order to call those that sleep in superior dimensions. We shall, for the present, limit ourselves to the sign of mutual recognition used amongst their number by adepts of the cult of the Old Ones. The sign also serves as protection when in the presence of a servant of evil. The sign resembles a blessing, save that the first and little fingers are both folded beneath the thumb, whilst the second and third fingers are held up. It would appear that this sign has no effect on adepts of a certain rank, with knowledge of particular secrets contained in the corpus demonicus. The use of such signs is not without considerable risk to the user during any attempt to call upon those from without. Wow. Vale. Parece que puedo... Bueno, no puedo hacer nada. Demonio particulares. Anda, lanzar. Venga. Adiós. A ver. Creo que voy a lanzar esta llave también. Total. ¡Ahí va! ¡Upum! Vaya. Parece que la inercia tiene límites, o el aire es más denso dentro de ese cuarto. A lo mejor porque fumaban. Muy bien, sabemos un poco más de la situación. No sé si ese libro es muy útil, la verdad. No recuerdo que se puedan hacer símbolos en este juego. Uy, le doy al micro. Volvamos para arriba. Sé que debería poner la música de baile, pero de momento quiero explorar un poco más. Porque tengo una idea. Estaba pensando, las arañas estaban protegiendo las flechas. Y las flechas son un arma arrojadiza que, bueno, no debe ser muy útil contra bichos. Así que se me ha ocurrido cosas mías que sería a lo mejor efectiva contra el cuadro. Solo tengo 3 flechas, no voy a arriesgarme. Las juego 3, sí, aunque vaya mal de vida. El arco. Cogido al principio de todo. Aquí. Usar. Vamos a probar. A ver. Pensamos. Creo que no he fallado. Creo que he conseguido algo. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Parece que nada me da, nada me golpea, nada me dispara. Sí. Bueno, ¿estás contento, jefe gran búfalo de cuernos rojos?
He conseguido dispararte una flecha. Que te den. Bueno. ¿Y aquí qué hay? La verdad es que con este arco Carby aquí se siente una especie de Legolas. Vamos a abrir y buscar. Vamos a abrir y buscar. Encuentras un libro. A ver, un libro, leer. Es un libro falso. Aquí no hay nada importante. Este reloj. A ver una cosa. Aquí hay una cubrieta detrás. A ver, voy a empujar. Acciones. A ver, buscar. Encuentro una llave. Un pergamino. A ver, pergamino. Leer. The Creatures of Night, by Hubertus the Bald. Translated from Latin by his brother in prayer, Fratre Johann Marcus. Of monstrosity. You who read me know that night engenders monsters, and that night creatures exist. The accursed book of Abdul al-Hazred is clear on this matter. That is not dead which can eternal lie. Unhappy he who knows that book. Unhappy he whose eyes alight upon that foulest of texts. Unhappy he who implores the standing stones, for he will free the powers of darkness. Of the pit. Stagnant waters are like the memory of men. Beneath the surface calm, clawed beasts await, and are known to initiates as the deep ones. Los servidores de Cthulhu. Awaiting his prey, the deep one seizes him and drags him down to the abyss, where Dagon, the cruel god, swims and reveres him whose name may not be pronounced. Of libraries. Unhappy he who frees the prowler. Unhappy he who meets the prowler erring among the books. He generates the vagabond that comes from other spheres. He believes the vagabond does not exist. He will feel the embrace of death, for in the eyes of the vagabond, books are no more than dreams, stone no more than wind. The vagabond knows how to take the breath of the reckless. Parece que es una guía de monstruos. Of strife. He who speaks does not know, and believes he is able to kill the creatures of the night. Folly. Evil is conjured up by science and secrecy. He who prowls among books will perish by the blade. He who flies in the dark caverns will scream in fear. He who swims in the depths will evaporate. But he who believes he knows nothing. He who knows says nothing. Vale. Imagino que esto de aquel que merodea los libros perecerá a manos de la daga. El que merodea los libros no era anteriormente el vagabundo. Of death. There are domains more terrible than death. That is not dead which can eternal lie. Each creature is conjured up and is not dead, but returns to the origins. A monster, a science. Steel kills the vagabond who never dies. Vale. Translator's note. Here ends the manuscript of Hubertus, who died in the library of the convent of Teruel in the year of our Lord 1666.
Requiescat in pace. Que descanse en paz. Vale, este tío murió en una biblioteca. Parece que todo esto viene a hablarnos del monstruo que hay en la biblioteca. Soltar, poner, dejaré esto aquí. Creo que no vamos a visitar más esta sala. Dios, ha costado tanto entrar en esta sala para que sencillamente haya una nota y un libro falso. Qué triste. Pero, aquí entra y pinta que ahora tenemos que ir a la biblioteca. Cosa que no es muy alentadora, pensando que hay un monstruo en ella y que está a oscuras. Primero vamos a salvar. Monstruos del infierno. Creo que la jarra ya no la necesitamos. La voy a soltar también. Y esta llave no sé de qué será. El libro falso. Imagino que el libro falso se ha de poner en algún lado. Este disco debe hacer danzar a los muertos. Tal vez me deshaga del arco de aquí un rato. Esta llave de cofre también debería deshacerse de ella. Voy a recargar. Ah, no tengo munición de esto. Es verdad, tengo balas, no tengo ya munición de escopeta. Lámpara con aceite. Usar. Dejar eso, no me interesa. Rápidamente. Lámpara, 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 lámpara. Soltar, poner. Correr. Correr. A ver. ¡Epa! Acciones, sabéis buscar. No vale. Libro falso. Soltar, poner. No hay sitio. Vale, aquí no es. Corre, corre. Corre, 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 corre. A ver, el monstruo... algo me dice que el sitio está ahí. Pero tengo que deshacerme del monstruo. Ah, ya veo por qué dice que las piedras para él es viento y el... no sé qué de no sé cuántos es... y los libros son sueños. A ver. A ver. Libro falso, saltar, poner. No hay sitio, a ver. No es que haya sitio, deje de haberlo, es que necesito... ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, me parece que nos pasaremos un buen rato intentando correr de este monstruo. Aquí hay algo. Nada importante, vale. Esta librería ya podría ser un pelín más grande. Algo me dice que no estaba bien ubicado yo. A ver. No. Libro falso. Soltar, poner. No. Libro falso. Soltar, poner. Tampoco. ¡Ah! Déjame ir, por favor, horrorosa. Vagabundo, como quiera que te llames. Estoy huyendo de un vagabundo. ¿Está pidiendo cambio o algo por el estilo? Libro falso. Soltar, poner. ¡Me cago en la puta! A ver, Carby. Se le llama hueco. Puedes poner un libro dentro de un hueco, por el amor de Dios. A ver. Acciones, abrir, buscar. ¡No! Mierda, me estoy quedando clavado. ¡Ah! ¡Que me dejes, vagabundo! A ver, ¿a que estará por la librería del medio? Yo estoy dando vueltas. Voy a dejar un poco que el vagabundo este me siga. Abrirme un hueco.
Por el amor de Dios, pedazo... Encima está inflado, dejar aquí, si no, no me veré ni... ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, lo cojo. No lo importante es esta librería y la madre. Un momento, vamos a ver. Dejar. Veamos qué hemos cogido con ese libro. Leer. If Rocks Could Talk, or The Story of a Louisiana Plantation, by the Marquise de Chamfray. A ver. After the criminal selling off of Florida by the foul usurper, my father elected to remain in this inhospitable land, where we were free at least to express our royalist feelings, and hope our country would come to its senses. In 1818, a certain Pickford bought up Ledoux's land, after the poor fellow had ruined himself in unfortunate speculation. Pickford soon turned out to be the most loathsome human we had ever encountered. He was an adventurer of the worst kind, nouveau riche, and bloated with a grotesque sense of self-importance. First came the incessant army of men with shovels, digging into the mountain of earth that was to fill in the surrounding swamp. The undertaking was quite stupendous. We learned from a slave that the final objective was to connect the existing caves with another one of gigantic proportions. Racked by a mania of persecution, Elia Pickford constantly fired his workers and hired new ones. He did all he could to keep anyone from learning about his plans. My father was amused and said, "The poor fool will end up getting lost in his own cave." But the walls went up, and tongues started wagging. Our detestable neighbor had been a sailor, a ruffian grown rich on questionable trade. Distasteful stories were told of him. Vale, esto es un mapa de la mansión. When the work was finished, Pickford invited us to the opening of his rambling mansion, which he named Derceto. My father asked what the strange name meant. Pickford answered, "Derceto reminds me of Astarte, the fertility goddess. Around here, the name is Shub-Niggurath. I believe that a name so steeped in evil should be said aloud came as not such a shock to my father, as he himself confided in me some while later." We left immediately. In June of 1862, Derceto was burned down in unexplained circumstances. It was undoubtedly the deed of some jealous Yankee or another. It was amazing to watch the servants rushing into the flames to try and save their bullet-riddled master. After that terrible night, Derceto fell into ruin. Its blackened walls were soon overgrown, as human-built works always are, by ever-present nature. Vaya. In 1875, the property was eventually bought by a gentleman whose name was Howard Hartwood. I was sorry that my father, who delighted in fine conversation, was no longer alive to enjoy the company of this new neighbor. Learned and well-versed in history, he had made a particular study of piracy. It was Hartwood who told me that Pickford had commanded a ship that flew the flag of piracy. That explained the scoundrel's great wealth. Pickford era pirata. Hartwood was fascinated by Pickford and undertook a great deal of research in an attempt to find some treasures that he was convinced the pirate had hidden. He went through the ruins inch by inch. He then had the burnt-out house rebuilt exactly as it had been, and refurbished the library that had miraculously escaped the flames on the night of the Great Fire.
Artwood set about studying every volume in that library, and often talked to me of his research. He was a handsome widower, deeply attached to his son Jeremy, who was later to become a professional artist. O sea, el padre de Jeremy Harwood ya estudió esta casa antes. Artwood worked incessantly, first from the room I offered him, then from his own freshly restored home, which he rebaptized Derceto. I imagine he hoped to enlist the help of the god of good fortune in his treasure hunt. As far as I have ever been able to tell, all his searching came to nothing. There were no lost treasures to be found at Derceto. I learned of Artwood's death while I was in Paris. But that, as they say, is another story. Vale, interesante. Bueno, aclara algunas cosas. ¡Avanzar! ¡Eva! Bueno, en todo caso, toca investigar esa biblioteca y de momento lo que vamos a hacer es salvar la partida y terminar el vídeo por hoy. Terminaremos el vídeo por hoy, pero en el próximo vídeo intentaremos a ver si podemos evitar al vagabundo y por fin buscar el sitio donde va este libro falso. Hemos avanzado bastante bien hoy, todo hay que decirlo. En todo caso, muchas gracias por ver el vídeo y os espero en el siguiente. ¡Hasta pronto!